Cuando pensamos en la historia del Éxodo, ¿verdad? Y todo lo que encontramos allí, al menos estas cosas que están allí como título arriba son las que nos vienen a la mente y traen a nuestra memoria, quizás los que hemos participado de alguna escuela dominical y que estuvimos estudiando en la clase desde pequeños, ¿verdad? La historia del Éxodo está relacionada principalmente con las plagas, con ciertos personajes, ¿no? Que nos vienen a nuestra mente y nos hace pensar que el corazón del Éxodo y los personajes principales pueden ser, por ejemplo, los que están aquí señalados en... A ver, esto tengo por aquí. No funciona. Por ahí. Moisés, Faraón, probablemente. Las plagas quizás son los que nos vienen a la mente cuando pensamos en los personajes principales de estas historias. Pero la verdad es que vamos a ir hoy a estos tres eventos, por decirlo de alguna manera, las plagas, la Pascua y posteriormente el Éxodo, en los minutos que nos quedan. Y como estamos estudiando el Pentateuco en panorama, van a haber detalles que nos vamos a pasar por alto, no nos vamos a desgranar cada una de las plagas, pero vamos a verlo como temas, porque lo que queremos ver es que, y darnos cuenta que el corazón de toda esta historia no tiene que ver ni con Faraón, y aunque Moisés es un personaje principal, tampoco tiene que ver con él, y aunque las plagas pueden ser tan apocalípticas, ¿no?, que podemos estudiarla una a una y el significado que hay detrás de cada una de ellas, sin duda, lo que quiere mostrarnos todo esto es que Dios está detrás, ¿no? Poder ver el carácter de Dios detrás de todo esto, un Dios que no solamente juzga la idolatría, sino que un Dios que elige un pueblo, que libera a este pueblo, que salva a este pueblo, lo vamos a ver más adelante en la Pascua, mediante la sangre, un Dios que se va abriendo camino donde no lo hay y que sienta las bases para un concepto que y ya viene desde antes, pero aquí va tomando más cuerpo esta idea de la redención, del rescate, que cuando llegamos al Nuevo Testamento y estudiamos la vida de Cristo y lo que acabamos de hacer recordando la cena del Señor, es precisamente parte importante, sino el corazón, ¿no?, del Evangelio y la razón por la cual Cristo vino a este mundo para salvar al mundo de sus pecados precisamente. Entonces, vamos a ir viendo una a una estos eventos que tenemos aquí señaladas en nuestra pantalla. Las plagas. ¿Se acuerda qué es lo que vimos la semana pasada? Moisés se presenta ante Faraón y le dice: Dios, vengo de parte del Señor, y Dios ha dicho: deja ir a mi pueblo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice Faraón? Capítulo 5 de Éxodo. Vamos a leer ahí algunos versículos. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? ¿Y cuál fue la respuesta? No conozco a Jehová, no conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Aquí sin duda la palabra clave es esta idea de conocer, ¿no? Yo no conozco quién es Jehová, dice el Faraón. ¿Por qué es importante? Porque la respuesta que va a dar Dios tiene que ver con esto. Como dijimos, pensamos en que Moisés es un personaje principal, Faraón puede ser un personaje principal, las plagas pueden ser algo muy importante aquí, pero lo verdadero que hay acá, ¿no?, el verdadero propósito por el cual el Señor manda todas estas plagas, no tiene que ver simplemente como se ha estudiado y se ve que, y lo voy a mencionar brevemente por allí,
que fue un juicio a cada uno de los dioses de Egipto, ¿no? Que las ranas iban atacando a X dios y oscurecer el día contra el Ra, que era el dios sol, y así cada una de las plagas, pero esos son resultados de la obra de Dios. Lo principal aquí que debemos prestar atención en cuanto al propósito de las plagas, y como dice ahí antes, Dios responde con esto: sabrán, conocerán que yo soy el Señor. Fíjese, capítulo 6, verso 7, dice: los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán. ¿Quiénes van a saber esto? Primero, el pueblo de Israel. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Pero más adelante, capítulo 7, verso 5, cuando anuncian las plagas, capítulo 7, verso 5 dice: los egipcios sabrán que yo soy el Señor, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Capítulo 7, verso 17, dice: así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy el Señor, que golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Y así, capítulo 8, capítulo 9, hasta el capítulo 14, cada vez que se va a establecer una plaga, el Señor dice: para que sepan que no hay nadie como el Señor nuestro Dios, para que sepan que yo soy Jehová en medio de la tierra, enviaré todas mis plagas, dice ahí en el capítulo 9, para que sepas que no hay nadie como yo sobre toda la tierra. Y así cada vez, ¿no?, el Señor está diciendo para que sepan, en algún sentido, para que conozcan. ¿Se acuerda que había dicho Faraón? Yo no conozco a Jehová. ¿Quién es? Ahora, ese conocer obviamente tiene que ver con: yo no reconozco que Él es Dios, por lo tanto no me someto a la autoridad que supone tener. Entonces, el Señor responde y dice: van a saber, van a conocer quién soy, ¿no? Y al saber quién soy van a conocer también lo que puedo hacer. Entonces, como dijimos, la palabra clave aquí es conocer. En el Antiguo Testamento, esta idea de conocer particularmente se repite casi de la misma manera en el libro de Ezequiel, que precisamente habla cuando Israel ya no está cautivo, sino que está libre en su tierra, pero está por ser llevado a la cautividad, a Babilonia. Entonces Ezequiel dice: ahora ya no que los egipcios van a conocer, sino que los israelitas van a conocer quién soy yo, que los saco de aquí y los llevo cautivos. Porque al final uno dice: los babilonios llevaron cautivo a Israel. El Señor usó a los babilonios, como dice Habacuc, pero fue Dios que los llevó allá por su idolatría. Y en Ezequiel se repite toda esta idea. Ahora, la diferencia en estos dos libros es que en Éxodo se coloca en un contexto donde están en opresión y están a punto de dar un paso a la libertad, mientras que en Ezequiel se coloca en un contexto donde la libertad da paso a un confinamiento y a una opresión, ¿no? Entonces, esta idea de que conozcan al Señor y sus obras tiene que ver también con quién es Él y lo que va a hacer. Ahora, el propósito de las plagas, ¿no?, es precisamente revelar el carácter divino y que conozcan quién es el Señor, que conozcan quién es Jehová. Ahora, conocer significa precisamente reconocer y someterse a su voluntad, ¿no? Conocer significa reconocer su autoridad. Entonces, los propósitos de las plagas es ese: que reconozcan que Él es el que tiene autoridad. Las plagas no son la venganza de Dios contra el faraón, aunque lo terminan castigando. Pero no tiene como propósito castigarle. La intención del Señor no es dejar a Egipto ensangrentado, ni le interesa dejar ahí a Egipto sin aliento y dar una exhibición de sus milagros. El propósito divino es que Faraón y su pueblo, por no hablar de los israelitas también, pudieran adquirir un conocimiento de quién es el Dios verdadero. ¿Se acuerda cuál fue una de las excusas de Moisés?
si no recuerdo era la segunda, cuando él le dice, pero ¿y si me preguntan quién me envió? ¿Se van a acordar de quién es ese Dios de Abraham, de Isaac y Jacob? Y ahí es donde el Señor le responde, yo soy el que soy, te envió, le dirás. Entonces, no era solamente Faraón y los egipcios, sino que el pueblo de Israel también poder reconocer que es Dios quien tiene toda autoridad. Será un conocimiento basado en la observación, va a ser un conocimiento empírico, no en rumores, no en que se dijo, no en las palabras solas de Moisés, sino que conocer al Señor de manera viva. Ahora, como dijimos, significa reconocer y someterse a su autoridad. Las 10 plagas, el agua en la sangre, que el agua se convierte en sangre, el enjambre de las ranas, los mosquitos o piojos, las moscas, la peste en el ganado, los furúnculos y úlceras en los humanos y en los animales, el granizo, los truenos, los relámpagos, las langostas, los 3 días de densa oscuridad y por último, la muerte de los primogénitos. Como dijimos, a menudo se ha sugerido que cada una de estas plagas tiene como objetivo directamente algún aspecto de la religión egipcia, ¿no? Y lo dice, fíjese, capítulo 12, verso 12, dice, porque esa noche pasaré por la tierra e heriré a todo primogénito, cuando está dando instrucciones de la Pascua, en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Entonces, sin duda, aunque lo dice al final, no lo dice al principio, donde ya todas las plagas se ejecutaron y queda simplemente la última, el Señor también aclara aquí que tiene que ver en parte también con esto. Ahora, como decíamos recién, el Nilo era el portador de la fertilidad, por supuesto dependían del Nilo para todas las cosechas, en fin. Había allí una relación de cada una de las cosas que fueron dañadas con los dioses. Por ejemplo, Heket era la diosa que tenía una cabeza de rana, que también habla de la fecundidad. Keper, que tenía forma de escarabajo, de enjambre de las moscas, era un símbolo de uno de sus dioses. Muchos dioses egipcios eran representados con cabezas de vacas o de carneros. Entonces, cuando fueron dañados los animales, también era un daño ahí a estos dioses, que al menos protegían a esto. Nut era la diosa del cielo y también la protectora de los muertos. Serapia era el protector de las langostas. Ra era la personificación del sol, el rey de todos los dioses y padre de la humanidad. Taur, posiblemente la diosa de la maternidad, que presidía el parto, quizás era la protectora ahí del hogar, quizás fue la última de las plagas que señala a ella. Pero si bien podemos verlo así, el propósito de las plagas no era las plagas en sí, sino que pudieran reconocer quién es Dios. Y esto nos hace pensar en lo siguiente: ¿cuál es el resultado de esto? ¿Que le reconoces si te sometes o le rechazas y te rebelas? ¿Sabes qué? En esto, en cuanto a conocer a Dios, y aún hoy, no hay un punto intermedio. Y vas a responder de una de estas dos formas. No es que yo no tengo más chance que alguna de estas dos oportunidades. O le reconozco, y eso significa que no solamente entiendo que Él es el Dios absoluto, sino que porque lo entiendo me someto, o le rechazo y me rebelo ante Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? Al menos cuál fue la respuesta de Faraón. ¿Qué nos dice el texto? Nos dice que Faraón, fíjese, vaya conmigo, capítulo 4, verso 21. Cuando el Señor le está dando instrucciones a Moisés, le dice: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo.
Moisés ya sabía que esto iba a pasar, no sabía cómo iba a pasar, no sabía lo que iba a hacer el Señor, aunque en parte le había dicho que iba a hacer milagros. Pero fíjense, avanzamos un poco más. Capítulo 7, verso 3. El Señor vuelve a anunciar las plagas. Dice, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Lo vuelve a decir el Señor antes de que comiencen todas estas plagas, que Él va a endurecer el corazón de Faraón. Ahora, vamos al capítulo 7, después de la primera plaga, dice, verso 14, entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón, ¿cómo es? Terco. ¿Cómo dice la versión de ustedes? Endurecido. Se niega a dejar ir al pueblo. Más adelante, verso 22 del capítulo 7, dice, pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, ¿no? De volver el agua en sangre. El corazón de Faraón, ¿qué dice? Se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Y si seguimos cada vez, capítulo 8, verso 15, después en la segunda plaga, verso 15, pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Capítulo 8, verso 19, dice, entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. O sea, le advirtieron y dijeron, mira, ya no podemos igualar todo lo que han hecho Moisés y Dios, entonces, ¿sabes qué? Esto es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón, que dice, se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Y esto nos genera una pregunta, porque sin duda el Señor lo declaró antes, pero acá vemos, y cuando uno estudia, al menos hay 3 verbos que se ocupan en el hebreo para describir que el corazón de Faraón se puso duro, que habla allí primero, que es como una reacción, como cuando nos pasa algo y nos empacamos y nos ponemos pesados así, ¿no? Nos ponemos mal y nuestra cara lo manifiesta. Algunos de nosotros lo manifestamos más, ¿verdad? No es difícil escondernos y lo manifiesta así, nos ponemos mal, ¿no? Ese es uno de los verbos. El segundo es esa idea de ponerse fuerte, de ponerse terco, ¿no? Que habla de algo duro, ¿no? Y por último, de ser severo, de ser difícil, ¿no? De responder así, de manera dura. Y si bien se van intercambiando estos verbos allí, cada uno nos va describiendo que el endurecimiento del corazón de Faraón, al principio dice que el corazón de Faraón se endureció, pero después en el capítulo 10, verso 1, entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo. Parece que por momentos es que Dios está endureciendo el corazón de Faraón y otras veces que Faraón es que está endureciendo su corazón. Lo cierto es que esto nos genera una tensión que sigue estando, y no la vamos a resolver nosotros hoy, pero sí nos habla de una verdad. Porque el endurecimiento del corazón de Faraón nos vuelve a plantear la tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque podríamos decir, bueno, no fue Faraón, fue Dios que lo obligó a responder así. Y otro podría decir, no, fue Faraón que voluntariamente decidió endurecer su corazón. Sin duda, el texto es claro, es decir, no antes que Dios va a endurecer el corazón de Faraón, pero varios de los pasajes, especialmente las primeras plagas, nos muestran que fue Faraón que decidió, respondiendo a la obra de Dios. Ahora imagínense, ¿cuántas plagas son? A la primera que te hace daño. Tuvo chance de ablandar su corazón y responder favorablemente y dejar salir al pueblo de Israel, incluso en alguna, medio que actuó y le dijo, ¿sabe qué? Pueden ir, pero de última dice, ¿sabe qué? Mejor que no.
Estuvo, incluso en algún momento le pide a Moisés, ora por mí, le dicen. Pero después dicen, no van a hacer. Y así cada vez más, y cada vez más daño, cada vez más daño. Por lo tanto, a pesar de que vemos esa tensión, es claro que esta evolución de las reacciones de Faraón, hay una coherencia con sus propios principios, ¿no? De intransigencia, de terco y duro, como decía antes. Yo sé que Faraón es terco, ¿no? Y no va a responder favorablemente. A pesar de que va a ver mis maravillas, no va a responder. Por lo tanto, la posición de Faraón es la muestra clara de cómo el ser humano ha caído, ¿verdad? Y nos muestra la condición del hombre, la naturaleza del hombre en haber caído desde el Edén, ¿no? Y luchar con esto. Y simplemente, aunque por momento hace ciertas concesiones, incluso confiesa parte de su culpa, pero en último momento se aferra a esa independencia y a esa autonomía aparente, donde no quiere someterse a la autoridad de Dios y termina creyendo que Él es el que tiene toda autoridad y dice, no van a salir. Entonces, al darle una oportunidad, no una, muchas oportunidades, son 10 plagas las que tuvo, el Señor está haciendo de alguna manera, mostrando su paciencia, como lo hizo en parte con Moisés. ¿Se acuerdan la zarza? Y Moisés ponía excusa y el Señor estaba allí y volvía con él y volvía con él. Muy similar. Ahora, esto nunca debemos pensar que condujo a un determinismo, en el sentido de que, bueno, Dios lo determinó que Faraón fuera así, por lo tanto, fatalista, Faraón no tenía más chance, ¿no? Faraón tenía chance. Pero cuando el hombre se niega a Dios, ¿se acuerda que dice Romanos 1? Dice que el ser humano, habiendo desconocido a Dios, ¿no? Y habiendo rechazado a Dios y habiendo hecho lo que quisieron, entonces, ¿qué dice al final? Dios nos entregó, ¿a qué cosa? A su propio corazón. Y esto sigue siendo igual, porque esta tensión sigue estando. Dios no deja de ser soberano porque la gente le rechaza. Y la gente, cuando Dios los juzga, ¿no? Y los entrega a sus propias pasiones, no deja de ser responsable de sus propias decisiones. Así que en esto sigue habiendo tensión, pero sigue la Escritura mostrando que en esto sigue estando el Señor obrando en soberanía, nada escapa de su control, pero el hombre sigue siendo tan responsable de sus actos como para que Dios los juzgue y los entregue precisamente aquello que anhelan hacer. Entonces terminamos con este pensamiento. Cuando vemos las plagas, sin dudas, vemos que Dios se quiere dar a conocer y quiere mostrarse como es, pero especialmente quiere que le reconozcan como autoridad y se sometan a Él. La pregunta es, nosotros, gracias a Dios, no padecemos de plagas hoy en nuestra vida, pero sí de circunstancias a veces difíciles, y el Señor sigue queriendo mostrar a nosotros quién es Él y que nos sometamos a su voluntad. La pregunta es, ¿yo lo estoy haciendo? ¿Cómo estoy respondiendo yo a esas, entre comillas, plagas o situaciones complicadas en mi vida, donde a veces el mismo Señor, y no tiene que ver con juicio, sino que el Señor lo que quiere es mostrarme que Él es el que tiene el control y que tiene la autoridad? ¿Te sometes o te rebelas? Por supuesto que somos responsables de la decisión que tomemos, tal como Faraón. Avancemos, porque nos queda poco tiempo. La Pascua. Y acá hay mucho, del capítulo 12 en adelante, nos da muchas instrucciones, explica el procedimiento para la observancia de la Pascua, y vemos que en Levítico y en Números y en Deuteronomio, en los libros que nos quedan del Pentateuco, es donde más se va a desarrollar el cómo, ¿no? Aunque acá explica cómo lo debían hacer y cuándo,
Esta celebración está vinculada con la fiesta de los panes sin levadura, y en el Antiguo Testamento al menos se registran 5 Pascuas, ¿no? Esta original, después cuando están en Canaán, ¿no? Después la celebrada por Ezequías, que nos leía Daniel antes de comenzar, cuando comenzamos la reunión. Después la celebrada por Josías, y una que se celebra después del exilio en el libro de Esdras, ¿no? La palabra Pascua en hebreo significa, el Pesaj significa pasar por alto. Por eso en inglés es Passover, ¿no? De pasar por arriba, ¿no? ¿Y qué significa? Significa que Dios va a pasar por alto de las casas sobre cuya puerta, está untada con la sangre. Fíjense, capítulo 12, verso 23. Dice, 22 dice: tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija del dintel y los 2 postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlo. Cuando vea, ¿qué cosa? La sangre. Cuando vea la sangre allí, va a pasar por alto. Por lo tanto, el pasar por alto significa que los va a proteger, que va a vigilar que allí no venga la muerte, ¿no? El Señor mismo va a bloquear la entrada del destructor allí donde haya esa sangre de un inocente, ¿no?, marcada en la puerta. Será una protección para su pueblo. Su seguridad está en su presencia, ¿no?, cuidando de que cuando venga el destructor, cuando vea la sangre, entonces la va a pasar por alto. Y lo importante aquí es precisamente esto, el uso de la sangre. Esa sangre debe ser extraída del cuerpo de un cordero. Luego se debía untar en los postes y en la viga horizontal allí. No tomar esa medida, ¿qué iba a hacer? Iba a ser un desastre. No sabemos, al menos el texto no nos registra, pero nos podemos imaginar que quizás alguna familia israelita o que no tenía la fe de sus padres, ¿cómo va a ser eso? Y no lo hizo, y el destructor pasó y murieron el primogénito allí. Y probablemente ellos sí fueron rescatados, porque los que murieron ahí fueron los primogénitos, no toda la familia. Pero tuvieron que salir probablemente por la consecuencia de la pérdida de un ser querido. No es de extrañar que Moisés, cuando comunica esto a su pueblo, se centrara exclusivamente en el papel que juega la sangre. Los otros textos, en los otros libros, Levítico, Número, Deuteronomio, nos van a dar detalles de cómo se celebra la Pascua. Pero aquí, en la primera, la que instaura este memorial, ¿no?, porque va a ser algo que van a celebrar cada año, ¿verdad? Moisés no menciona la comida en el hogar o la calidad de cómo se debía elegir aquí, un montón de detalles que, si bien los tenemos en los primeros versículos del capítulo 12, lo que sí nos señala es que la sangre debía ser untada ahí en los dinteles. ¿Por qué? Porque iba a ser lo que iba a rescatar al pueblo de la muerte que iba a venir sobre los primogénitos. Por lo tanto, la Pascua, su propósito es este: rescatar, proteger, vigilar, ¿no?, que los primogénitos se salvaran. Ese es el propósito, ¿no? Ahora, el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, cuando citan de la Pascua, pasan del Cordero de la Pascua a el Cordero, como dice Juan, que quita el pecado del mundo. Pasan así directamente, ¿no? Porque es precisamente en Cristo donde se cumple esta señal que se está dando aquí, ¿no?, que viene a ser una sombra de lo que había de venir. Pero lo interesante es que, si bien acá en Egipto la redención que iba a lograr era una redención
geográfica porque los iba a sacar de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán. En el Nuevo Testamento es un cambio ético, ¿no? Y teológico, porque el rescate tenía que ver, no tiene que ver nada con lo geográfico. Mire, al menos 2 pasajes, vaya conmigo a 1 Corintios 5, sin perder Éxodo ahí, 1 Corintios 5. Una de las partes que Pablo menciona al Cordero, capítulo 1 Corintios 5, verso 7, dice: limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ¿no? Nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que la cena tiene que ser con pan sin levadura? ¿Está en esos detalles? No. Está diciendo, hermano, ¿a qué refiere siempre la levadura? A la corrupción que provoca el pecado. Entonces nos damos cuenta que lo interesante es que tanto Pablo como Pedro, mire, vaya conmigo a 1 de Pedro, vemos otro pasaje y hacemos el punto. 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1, verso 19. Dice, vamos a leer del 18, dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que sea manifestado en estos últimos tiempos por amor de ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios. Y antes, el capítulo del verso 13 en adelante, está haciendo un llamado a vivir ¿de qué manera? Sed santos, verso 16 dice, porque yo soy santo. Entonces está haciendo un llamado no a la salvación, sino que un llamado a la santificación. Entonces, como dice ahí, la referencia en el Nuevo Testamento va más allá de la salvación, a la santificación. Si bien para Egipto el propósito de la Pascua era rescatarlos y salvarlos de la muerte, ¿no? Y el resultado es que se libran los primogénitos, ¿no? de la muerte. Para nosotros, sin duda, es por la sangre de Cristo que somos limpiados de nuestros pecados, pero es interesante que en el Nuevo Testamento, al menos en estos 2 pasajes, nos muestra que el interés de esta sangre del Cordero Pascual no tiene tanto que ver con el rescate en sí, sino con el propósito de ese rescate, que es llevarnos, ¿no? mientras el Señor vuelve a una vida de transformación. Y es la misma sangre de Cristo la que nos limpia de nuestros pecados, la que nos va a nosotros también a santificar. No son nuestras obras las que nos santifican, no son nuestras disciplinas espirituales las que nos hacen más santos para Dios, sino ni nuestra obediencia. Eso es el resultado de la obra del Espíritu en mi vida. Entonces yo practico mis disciplinas espirituales no para alcanzar algo, sino lo hago porque ya el Señor me ha rescatado y me ha limpiado, y por lo tanto ahora puedo hacer algo que antes no podía hacer por mí mismo. Entonces no nos confundamos, aunque sí podemos decir que son 2 pedales de una misma bicicleta, pero yo no puedo ir solo con uno, tengo que ir con los 2. Pero cuando yo empujo uno, el otro ya viene, me ayuda y me viene de vuelta, ¿no? Es sinérgico en ese sentido, pero no en que ayudo a Dios. ¿Cuánto porcentaje ayudo yo para mi santificación? Tendríamos que ponerle un porcentaje, no puedo poner eso. Entonces comprendo que por esa misma sangre que fue derramada es que yo soy santificado, soy declarado santo y justo, ¿verdad? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero también soy santificado por esa misma obra, lo que decíamos hace un momento. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? ¿Porque somos obedientes? Por la obra de Cristo. Entonces la Pascua, sin duda,
nos recuerda a esa sangre que rescata, pero para nosotros es esa sangre que nos lleva más allá. Al pueblo de Israel lo llevó a Canaán, lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra, pero a nosotros nos lleva a otro lugar, a un lugar mucho mejor, a una vida abundante, a ese camino en el cual aún con nuestra naturaleza caída seguimos luchando, pero que ahora podemos vencer el pecado porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. ¿Amén? Terminemos con esto, porque al final vemos el Éxodo. Del capítulo 12 en adelante vemos la Pascua. El 13, 14 y 15 vemos ya la salida. Y sin duda, aquí pensamos, el texto ahí en capítulo 12, verso 37, nos informa que eran al menos 600 hombres de a pie, sin contar los niños. Por eso es que pensamos que si no se cuentan los niños, que tampoco se contaban las mujeres, probablemente podrían haber sido, si no 1,5 millones de personas, quizás 2 millones de personas. Aún si fueran solamente 600.000, que aún nos ponen en duda si fueron 600.000 o si fueron más, o incluso dónde fue el cruce del Mar Rojo, porque algunos le llaman que fue en el Mar de los Juncos. ¿Se acuerda que Moisés fue puesto dónde? Entre los juncos, ahí en el Nilo. Ahora, es poco creíble que en ese río, donde podían meter los pies, después el ejército con carros de Faraón se ahogara, ¿no? Porque algunos piensan que fue allí, ¿no? En un mar, en una laguna muy bajita que cruzaron, pero ¿cómo se ahogan después el ejército cuando lo va a perseguir? Entonces, como vimos la semana pasada, probablemente en esa ruta fue en el Mar Rojo. Personalmente creo que fue en el Golfo de Acaba, en el brazo más oriental del Mar Rojo, donde cruzan, y el Señor hace esa maravilla de milagro. Pero de vuelta, el propósito del Éxodo es interesante. Mire, vaya conmigo, capítulo 14, verso 31. Dice: cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado, porque vemos ahí, capítulo 14, verso 21, que el Señor abre el mar, ¿no? Y cruzan, conocemos esa historia, y luego el ejército muere allí. Cuando ven esto, verso 31, dice: el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Fue hasta este punto donde el pueblo realmente se dio cuenta quién era el Señor. Y el propósito, sin duda, del Éxodo es ser rescatado, pero no es simplemente ser rescatado. ¿Se acuerda cuál fue lo que el Señor le mandó a decir a Moisés cuando se presentara a Faraón? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me adore. ¿Y cómo termina el capítulo 15? Entonces Moisés, o cómo comienza el capítulo 15 y cómo termina esta parte. Y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. El Señor es fuerte, guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Y dice más adelante, verso 11: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Y así continúa alabanza, terminando en el verso 18, diciendo: el Señor reinará para siempre. Y al final, verso 21, Miriam respondía: canten al Señor,
porque ha triunfado gloriosamente al caballo y su jinete lo arrojó al mar. ¿Y sabe qué? La fe se debe verbalizar, porque la impresión sin expresión, decir una frase, conduce a la depresión. La impresión de la maravilla de Dios sin la expresión de esa impresión, lo que conduce es a deprimirnos, en el sentido de que no logramos expresar lo que el Señor quiere, porque es el propósito que Dios quería al sacar a su pueblo. Él quería que su pueblo le adorara allí afuera. Y Moisés invita al pueblo a adorar, y es interesante, en realidad, si uno ve estos primeros 15 capítulos de Éxodo, sigue el patrón que se encuentra a menudo en muchos de los salmos de lamento, ¿no? Y hay muchos salmos que encontramos de lamento en el Antiguo Testamento, que van compuestos en que pasan de describir la crisis y el clamor a Dios que provoca al relatar la intervención misericordiosa de Dios, ¿no? Lo que dice que Él planea hacer, y así vamos viendo que se va desarrollando esta historia, y lo que Él realmente hace, y termina con esta doxología al final, en el capítulo 15, donde el clamor se convierte ¿en qué? En un cántico de alabanza. Donde el clamor y ese miedo y eso, esa angustia que sienten se convierte al final ¿en qué cosa? En un cántico para Dios. El énfasis se centra en lo que Dios ha hecho, esta alabanza se centra en lo que Dios ha hecho. Israel está sirviendo aquí a un Dios que actúa y que actúa con decisión. El himno que cantan aquí no solo celebra a las grandes obras de Dios, sino que también su naturaleza. ¿Quién es? Como dice ahí, majestuoso en santidad, es un Dios de pacto, es un Dios de amor inquebrantable. Dice el verso 13, es un Dios que es incomparable. Así que tanto las obras de Dios como su naturaleza, incluso cuando uno lee desde el verso 13 en adelante, dice, en tu misericordia has guiado al pueblo, y más adelante comienza a hablar, verso 15, se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab. Esto no había sucedido, pero ellos tenían la fe suficiente de saber de que esto que iba a venir se iba a cumplir a cabalidad, porque este Dios que han visto actuar los va a respaldar. Entonces, cuando vemos cuál es el propósito de la salida, es que se cumplan las promesas y la libertad, pero el resultado de esto es que el pueblo termina adorando a Dios. Muchos de nosotros queremos un Dios que nos saque de nuestros problemas, ¿sí o no? Si fuésemos como el pueblo de Israel, quizá hay esclavos en Egipto, que nos saque, que nos libere, que nos saque rápido, ¿no?, del problema. Pero lo interesante del Dios del Éxodo es que primero lo que quiere hacer antes de rescatarnos es revelarse quién es, decirnos y mostrarnos quién es, que le conozcamos. La pregunta es tú, en medio de tus aflicciones, donde sin duda quieres que el Señor te rescate de allí, todos queremos lo mismo, pero ¿sabes? A veces el Señor no nos termina de sacar porque Él quiere darse a conocer. Y hasta que no le reconocemos, como dijimos, hay al menos una de dos respuestas que podemos tener. O le reconocemos y nos sometemos, o simplemente seguimos rechazando como Faraón. O a veces jugando, como diciendo, sí, pero después que vemos que la cosa se pone complicada, no, mejor que no. Queremos que nos rescate, pero Él lo primero que va a hacer es revelarse quién es. Luego va a juzgar si hay que juzgar alguna cosa. Después salva y finalmente nos libera para que le adoremos. Entonces, estos pasajes nos enseñan que la libertad sin la santidad a la que Él demanda, ¿no?, es incompleta. Queremos libertad, queremos que el Señor nos rescate de nuestras aflicciones, pero sin la santidad que Él demanda. Como dijimos, esa sangre
que nos va a rescatar, pero recordemos que esa sangre lo que nos invita, nos empuja y nos capacita es para ser santos. Entonces esa libertad sin la santidad no va a ser algo completo, no va a ser una verdadera libertad. La salvación sin obediencia, ¿qué tenían que hacer ellos? El Señor les dijo, pinten allí. Tenían que obedecer. Y la salvación sin obediencia es imposible. Y la redención siempre comienza con conocer quién es Él. Y la respuesta lógica ante todo esto es que nuestro corazón se vuelve en adoración y alabanza a Dios. No importa cómo cantes, o al menos cómo se escuche, pero que tu vida pueda ser, como dice Efesios, una ofrenda de olor fragante para el Señor. ¿Lo es? Mi oración y mi deseo es que podamos responder así, como el pueblo ante este Dios que se nos quiere revelar, que nos quiere rescatar, pero para que rindamos nuestra vida en adoración. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites reunirnos un domingo más y estudiar tu palabra. Ayúdanos a que tu palabra no vuelva vacía. Es tu promesa. Nunca vuelve vacía. Tal como vimos hoy. Tenemos una de dos opciones. La reconocemos o la rechazamos. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu palabra. A entender que a veces en las aflicciones y en las dificultades, donde queremos ser rescatados a veces de nosotros mismos, o aún mismo en una prueba que tú nos has enviado, a la salvación, el rescate, o la liberación de esto, es el resultado, pero el propósito es que tú te quieres mostrar a nosotros. Señor, que el mismo deseo de Moisés sea nuestro. Como él dijo, quiero ver tu rostro. Señor, que podamos conocerte, que en medio de las dificultades, que en medio de las pruebas, nuestro corazón anhele verte a ti. Como dice Job al final, con todo lo que sufrió, simplemente antes había oído, pero ahora dice, mis ojos te ven. Señor, que podamos contemplar quién eres y contemplar tus maravillas. Señor, y que el resultado sea así, una salvación, pero que esto nos lleve a comprender que tu propósito es que vivamos en santidad, que vivamos para ti, y eso se manifiesta claramente en una vida de adoración, no en una vida de queja, no en una vida de y ahí estamos, sino en una vida que se goza en el Dios que tiene, una vida que se goza en Jesucristo y en la salvación y en la santificación que Él da. Señor, ayúdanos a que podamos responder favorablemente a ti, aun cuando muchas veces nuestra vida está como la del pueblo de Israel, presa de, aún incluso del pecado, de las dificultades. Señor, pero tú eres más grande y tu gracia es mayor. Así que ayúdanos, Señor, a seguir meditando en tu palabra en este día y que pueda ser nuestra vida una canción de adoración a ti y de alabanza y de agradecimiento a ti por quién eres y por lo que haces, Señor, en nuestra vida y en medio nuestro. Así que te alabamos, Dios, guárdanos al volver al hogar y que podamos seguir meditando en tu palabra en esto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.